Bueno, pues la reunión de hoy o el webinar de hoy es pues cómo hemos revolucionado, cómo estamos revolucionando con EmiSuite, con GoLive y con clientes el mantenimiento de activos, ¿vale? Luego veremos el caso de éxito, como hemos dicho, de la parte de UT con las numerosas luminarias de Madrid que se están pues reflejando desde nuestro sistema. En la agenda, pues bueno, la bienvenida y presentación que voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿de acuerdo? Después, pues Javier nos hablará de mantenimiento conectado, datos a servicio a la mejora, veremos el caso de éxito y Javier otra vez nos hablará un poco de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Que nos preocupa tanto en el mantenimiento. Y posteriormente, pues podréis ir dejando ruegos y preguntas en el chat que tenéis allí y bueno, pues si hay algún ruego o pregunta, pues posteriormente yo me encargo de pasárselo a los ponentes y que nos contesten si a lo que demanden pues la gente que estáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya empiezo. Intentaré ser lo más breve posible porque lo importante viene tanto con Javier como con Germán y con Javier también, ¿de acuerdo? GoLive, ¿quiénes somos? Bueno, pues somos una empresa que se inició en 2008, un gran año para comenzar una empresa, ¿no? En plena crisis, pues siete, diríamos locos, ¿no? Digo, digo yo que son siete locos, pues decidieron montarse por su cuenta una consultora tecnológica, ¿vale? Nosotros salíamos, la empresa salía de una multinacional que es Air Liquide, tenían los siete socios fundadores tenían una gran experiencia pues lo que es el implementación de GD Edwards Oracle, uno de los ERPs más importantes que hay en el mundo, en Air Liquide a lo largo lo implantaron por toda Europa. Eh, Esto les gustó y dijeron, ostras, pues vamos a montar nuestra empresa para hacerlo, ¿no? Llegaron a un acuerdo con Oracle y comenzaron a implementar en empresas tan importantes como Acerinox, como Mau San Miguel, Buff, Vichy Catalán y otra serie de multinacionales, ¿de acuerdo? A partir de ahí fuimos creciendo. Actualmente estamos más de 100 profesionales, situados fundamentalmente, bueno, si veis un poco mis pelos, pues es porque estamos en la ciudad del viento, ¿no? Y hoy hace un cierzo tremendo. Entonces estamos en Zaragoza la mayor parte de nosotros, aunque tenemos delegación en Madrid y tenemos, pues con todo esto del teletrabajo, ¿no? Pues tenemos profesionales por todo lo largo de la orografía española, ¿vale? Incluso yo siempre nombro a la gente que tenemos en Tenerife, que son los que más envidia me dan, sobre todo en días como hoy, ¿no? Hemos hecho más de 900 proyectos a nivel internacional en 35 países y tenemos más de 150 clientes actualmente. ¿De acuerdo? Con una tasa de éxito que creo que es muy importante, y toco madera, ¿vale? De 100% en la implantación de nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Que creo que es muy importante. ¿En qué nos basamos? Nosotros somos una consultora que lo que busca es que nuestros clientes sean más productivos y por lo tanto puedan ser más competentes en el mercado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues normalmente, fundamentalmente, lo primero que empezamos es con una business consulting, ¿vale? Con una consultoría para ver cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades que tiene nuestro cliente y a partir de ahí aplicamos herramientas digitales para realizar las mejoras que necesita ese cliente para crecer, ¿de acuerdo? La productividad es fundamental. ¿Y en qué nos basamos? Pues software management, herramientas de software que pueden ser ERPs, hemos hablado antes de IDOS Oracle, pero también trabajamos con SAGE X3, ¿de acuerdo? Y otras herramientas de consolidación como puede ser Profix, de tesorería SAGE XRT, etcétera. La parte digital, lo que hacemos es desde apps a medida, ¿vale? Cualquier necesidad que tenga un cliente que no esté contemplada en el mercado la podemos programar y realizar a medida del cliente y también trabajamos con plataformas no code, ¿vale? Las plataformas no code son plataformas que no necesitan código para programar,
¿Esto qué nos permite? Nos permite que proyectos que antes teníamos que hacer una programación y meter muchas horas, pues ahora han bajado muchísimo en el coste de horas, con lo cual proyectos que antes a lo mejor nos podían costar 6-7 meses, lo estamos haciendo en semanas. En pocas semanas el cliente ya está viendo resultados, con lo cual la velocidad de entrega es muy alta y el coste es mucho menor. ¿De acuerdo? Departamento de Data Management, que se dedica pues, a todas estas patas nuevas y modernas, toda la evolución tecnológica que hay, ¿no? Desde hace muchos años ya empezaron con todo lo que es Business Intelligence, después Business Analytics y ahora están también en todo lo que es el lenguaje de programación e IA, ¿vale? Industria 4.0, que es lo que hoy nos atañe, ¿vale? Aunque no sea una herramienta propiamente lo que vamos a explicar hoy no es tan industrial, ¿vale? Aquí en industria pues ayudamos a todas las empresas, fabricantes, etcétera, pues controlar todos los costes que pueden tener una planta productiva, ¿vale? A través de la herramienta de Mi Suite que presentaremos hoy, ¿vale? Y la parte cloud, ¿vale? Migramos a todos nuestros clientes a la nube. Esto facilita a nuestros clientes pues no tener que estar provisionando equipos a futuro, ¿vale? No saber qué capacidad tengo que tener ahora y qué capacidad tengo que tener a futuro, por ejemplo, en un servidor, ¿vale? Y tener que provisionar y apalancar esos recursos sin saber si dentro de 2 años se me van a quedar escasos. El cloud lo que permite es pagar por lo que se necesita en ese mismo momento, con lo cual la elasticidad que tenemos y la escalabilidad en nuestros equipos es muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Entonces les estamos ayudando con toda esa parte, siendo partners certificados de AWS, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues hemos ido creciendo y desarrollando muchas soluciones y aquí tenemos algunos de nuestros clientes pues representados en las siguientes diapositivas. Yo pasaré a todos a toda la gente que estáis que hayáis asistido, ¿de acuerdo? Pasaré esta presentación para que la tengáis junto con la copia de la grabación del webinar, ¿de acuerdo? Y sin más, yo ya me callo, que si no, como buen comercial soy muy pesado, ¿de acuerdo? Y dejo la palabra a Javier Mena, nuestro compañero de Soincon y del fabricante, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, Rafa, muchas gracias por la presentación. Voy a compartiros pantalla. Vale. A ver. Se ve, ¿verdad? Ya que sigues aquí, Rafa, me confirmas, ¿no? Si se ve. Perfectamente. Vale. Bueno, yo soy Javier Mena, yo llevo un poco la parte de la aplicación del mantenimiento que tenemos en EmiSuite, ¿vale? Al final EmiSuite sí que ahora os contaré un poco qué hacemos, ¿vale? Pero bueno, al final tenemos muchas herramientas, siempre pues tenemos una filosofía de producto que luego os voy a contar, una forma de ver todo el tema de las aplicaciones orientadas a todo este sector, ¿vale? Y un poco nuestra forma de trabajar y nuestra filosofía como no solo de trabajo, sino de producto, ¿vale? Y luego pues voy a entrar también un poco al caso particular del mantenimiento, ¿vale? Nosotros somos una empresa que se llama Soincon, EmiSuite es la plataforma, ¿vale? Estamos en Cantabria, llevamos unos 6, aproximadamente 7 años, una empresa joven, ¿vale? No tenemos tantísimos años de recorrido, pero sí que es verdad que luego previamente nuestros gerentes sí que tenían más experiencia pues, en el sector nuclear y, bueno, mucho más allá de todo esto que, vamos, que no empezamos de cero, exactamente, ¿vale? Como os decía, estamos en Cantabria, ¿vale? Aquí pues no hace tanto viento como donde está Rafa en Zaragoza, pero sí que, bueno, pues aquí nos acompaña la lluvia la mayor parte del año. Y, bueno, al final tomamos la decisión de, pues, desarrollar esta plataforma, ¿vale? Que es EmiSuite, ¿vale? EmiSuite es nuestra herramienta muy orientada muchas veces a la industria, ¿vale? Y lo que tenemos son diferentes módulos, que cada módulo cumple una función diferente, ¿vale? Pero siempre basándonos en la filosofía
de tratar de ayudar lo máximo posible al usuario final, en este caso, pues el técnico de mantenimiento, por ejemplo, o bueno, pues en otros casos, en el de la producción, por ejemplo, pues sería pues alguien, por ejemplo, el operario que está en la línea, pues trabajando. ¿Vale? O el técnico de almacén. Un poco siempre nos preocupamos por ese usuario final, ¿vale? Porque también creemos un poco en esa filosofía de que si nosotros le damos facilidades a esa persona, a la persona que al final está haciendo el trabajo, va a ser más fácil que el dato que obtengamos sea de calidad, ¿no? Porque al final, si es una persona que tiene que estar rellenando muchos papeles, por ejemplo, a boli, y tiene una aplicación muy engorrosa o tiene muchísimos problemas para dar esa información, es más fácil que la información pues no sea, que el dato no sea bueno. Entonces, si nosotros le facilitamos la vida y hacemos que el dato lo dé casi sin querer, como quien dice, ¿vale? Que para eso hay herramientas que le ayudan, pues conseguimos que, para empezar, que no tenga una guerra personal contra la herramienta, que esto es algo bastante común, y que luego, por supuesto, que el dato sea de calidad, ¿vale? Nosotros tenemos toda esta infraestructura, ¿vale? Que la hemos representado como como si fuese aquí unas vías del metro, ¿vale? Y al final todo se engloba en MyFactory, ¿vale? Al final MyFactory es una de nuestras herramientas, ¿vale? Que lo que hace un poco es centralizar toda la información. Entonces, os voy a contar muy brevemente qué hace cada herramienta, ¿vale? Nosotros al final tenemos la parte de MyFactory, que es lo que os comento, centraliza toda la información, como puede ser pues los activos que vamos a utilizar en este caso en el mantenimiento, los consumibles que vamos a utilizar, los clientes, los usuarios, las ubicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cada herramienta toma esta información de una forma específica, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo utilizar desde nuestro Gmao, desde nuestro sistema de mantenimiento, estos consumibles que yo voy a necesitar y que los tengo en esta base de datos. Pero, sin embargo, desde la parte de producción a lo mejor también tengo que utilizarlos. O, por ejemplo, a lo mejor necesito saber desde el mantenimiento qué personal voy a tener disponible para hacer un trabajo, ¿vale? Entonces, todas esas preguntas son fáciles de responder al tener esta información centralizada, ¿vale? Aquí todas las patas que tenemos, os cuento muy brevemente, tenemos un sistema de calidad, ¿vale? Un sistema de almacén, el Optimal APS que lo que hace es planificar, ¿vale? Que lo que hace es que tú le das una serie de actividades y es capaz de decirte cuál es la mejor, la más óptima. Visual Tracking, que es para la producción, Gmao, que es para el mantenimiento, Digital People, que es para la gestión de personal, y Fast Monitoring, que es una plataforma IoT pues, para el registro de señales, que es algo que también vamos a ver un poquito en la parte de la presentación, ¿vale? Especialmente el Gmao, pero bueno, también esa parte. Aquí un poco lo que tengo resaltado es un poco pues, lo que vamos a ver de Gmao y de MyFactory, ¿vale? Que al final son las principales herramientas que aquí vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque al final son la de mantenimiento y donde nosotros tenemos aquí en MyFactory centralizada toda la información, ¿vale? Nuestro objetivo, como os decía, facilitarle la vida al técnico, ¿vale? Esto pasa por nuestra filosofía también como desarrolladores, ¿vale? Como os comentaba, hacer interfaces amigables, interfaces que sean fáciles de utilizar, interfaces que no supongan un problema. Esto lo traemos mucho de esa filosofía que traen, por ejemplo, las aplicaciones de los móviles, ¿vale? Los móviles, cuando tú te descargas una aplicación, el 90% de las veces, un 99,9, nunca te has tenido que descargar un tutorial para aprender a utilizarla. Es bastante intuitivo y nosotros intentamos trasladar esa misma filosofía al producto final para que precisamente esas personas que en su día a día tienen que trabajar con esto no tengan ningún problema y en la medida de lo posible evitar la necesidad de ningún tipo de manual. También es cierto que no deja de ser sectores de trabajo que pues muy concretos que a lo mejor independientemente de esto va a necesitar una formación, pero intentamos que el objetivo sea que no, que la aplicación trate de explicarse por sí sola, por eso lo del uso autoexplicativo, ¿vale? Luego, por supuesto, pues que la tecnología que utilicemos esté actualizada, que estemos a la última para que sea ágil, para que sea rápida de utilizar y no sea engorroso, ¿vale? Y luego, por supuesto, en cualquier dispositivo, ¿no? Que yo pueda utilizar mi sistema
sin importar que sea un móvil, una tablet y que todo ello sea responsivo y que esté perfectamente adaptado, ¿vale? Eso es un poco lo que nosotros perseguimos y tenemos la certeza de que al final si le facilitamos el trabajo a esa persona final, en este caso, pues al usuario que va a arreglar esa farola, por ejemplo, pues que lo tenga fácil y si lo tiene fácil va a tener que usar menos la aplicación, va a poder dedicar más tiempo al trabajo importante y el reporte va a quedar en un segundo plano siempre teniendo en cuenta que va a tener información de calidad, ¿no? Es decir, que va a poder aportarlo de una forma fácil, por eso va a poder ser en segundo plano, ¿vale? En el caso del mantenimiento, ¿vale? Datos al servicio de la mejora, nosotros, nuestro sistema de mantenimiento, que hemos en el mercado, hay muchísimos, ¿vale? Pero nosotros nos preocupamos por que, como os decía, que el dato sea fiable y de calidad. Las ventanas estas que estáis viendo aquí de rebote, sí que son imágenes que hemos sacado un poco para que las tengáis aquí en la cabeza, pero son representativas. Siempre buscamos que sean este tipo de botones, que sean botones grandes, ¿vale? Que esa forma de entender la herramienta sea sencilla, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos obtener esos datos? Pues efectivamente para mejorar. Bueno, he cogido una serie de puntos, ¿vale? Y luego voy a centrarme más en el tema de la monitorización y las señales, ¿vale? Que es una parte también muy interesante que se puede extraer bastante información en el mantenimiento, ¿vale? Una parte muy importante para nosotros es la recopilación de datos en tiempo real, ¿vale? Esto tiene mucho más que ver con la persona que es responsable de la herramienta que realmente con el técnico, ¿no? Una persona, un administrador o un jefe de equipo que vaya a tomar una decisión es más fácil, y esto también me voy al segundo punto, si tengo la información en directo, ¿vale? Al final, si yo sé que tengo 4 personas ahora mismo trabajando, yo sé que esas personas evidentemente no las puedo poner a hacer otra cosa nueva o que les tengo que llamar para intervenir, ¿vale? Al final, toda la herramienta va conectada en directo y tiene varios paneles en los que me permite ver efectivamente qué está haciendo cada persona, lo que me ayuda a tomar estas decisiones, ¿vale? Y también, por supuesto, pues a la optimización de recursos, ¿no? Además, como tenemos la herramienta las herramientas conectadas entre sí, yo soy capaz de saber, en este caso, qué personas, por ejemplo, pues han cogido hoy vacaciones, ¿vale? Qué personas esta semana no están o qué personas están a media jornada. Ese tipo de decisiones que yo, como responsable en este caso, en este rol que nos acabamos de poner, que pueda llegar a tomar esa decisión con, pues eso, con los datos en la mano, ¿vale? También para nosotros, al final, dentro de todo esta metodología, ¿vale? Sí que le damos muchísima importancia, aparte de la mejora continua, que eso es algo que también, algo que la IA puede ayudarnos bastante, luego os voy a enseñar algunos ejemplos, que yo pueda acceder de alguna forma al historial completo de todo el mantenimiento, ¿vale? Esto es algo que muchas veces no, según qué clientes, pues a veces no se puede dar por el tema de las subcontrataciones y bueno, ya en temas aparte de esos, ¿vale? Pero siempre para nosotros es muy importante que el técnico pueda acceder de una forma rápida a esa información, ¿vale? Que al final la herramienta se preste a mostrarle al usuario esa información. Por ejemplo, si tengo un operario, un técnico, que está realizando un trabajo, que tenga un botón tan sencillo como que me permita ver qué otros trabajos previos se le han hecho a este activo. Entonces yo sé cómo se ha resuelto antes ese problema y yo sé cómo es más fácil de resolver o cómo puedo, a través de ese conocimiento que previamente tenía un compañero, pues que yo pueda pues, ayudarme y apoyarme en ello, ¿vale? Luego también aquí, es lo que os decía, la IA puede tener mucho que decir a esto, porque a lo mejor te puede ayudar a buscar la mejor respuesta posible, que eso luego es lo que voy a entrar, ¿vale? Pero esto nos ayudaría bastante, ¿vale? Bastante. Fuera parte de eso, también, por supuesto, toda esta información nos puede ayudar a mejorar nuestros tiempos de respuesta. Oye, pues al final, si yo tengo toda esta información a mano, si yo tengo todos estos mecanismos para poder reaccionar de una forma rápida a una emergencia, a una solicitud, pues esto me va a ayudar a tener un mejor tiempo de respuesta, ¿no? Si yo al final soy capaz de coger y
recepcionar esas solicitudes de una forma ágil y de visualizar cuáles son mis tiempos de respuesta también previos, según la tipología del trabajo, pues me va a ayudar también a tomar mejores decisiones, ¿vale? Y finalmente, voy a pasar a la parte de monitorización de señales, ¿vale? Nosotros, y esto tiene mucho que ver con la plataforma que os decía antes, la IoT, ¿vale? Y con esto ya termino esta parte de la presentación. La parte de monitorización y señales, nosotros en nuestro sistema, en nuestro Gemao, te permitimos que tú puedas registrar a mano señales, ¿vale? Por llevarlo a cualquier ejemplo que todo el mundo pueda entender, podríamos rellenar a mano, por ejemplo, el registro del kilometraje de un coche, ¿no? Y yo cada vez que me monto al coche le digo cuántos kilómetros tiene y yo sé que cuando lleve 10.000 más, pues tengo que llevarlo al taller, por ejemplo, ¿no? O lo que sea, ¿vale? Ese tipo de registro lo podemos hacer manual, pero por supuesto, y lo ideal es también automático, ¿vale? Pues a través de, por ejemplo, PLCs, ¿vale? Que están conectados al Gmao nuestro o a nuestra plataforma de gestión de señales, ¿vale? Al final, ¿esto de qué me va a ayudar? Que, por supuesto, también tiene mucho que aportar la IA aquí, que es algo también que os adelanto que luego vamos a hablar, ¿vale? Que yo pueda generar labores predictivas, ¿vale? O trabajos preventivos también, ¿no? Que yo pueda decir, vale, como esta señal yo sé que va a llegar a X punto o tiene X tendencia, que yo pueda generar ese predictivo, ¿vale? Al final, si yo tengo conectado todo esto al sistema de mantenimiento y el sistema de mantenimiento es capaz de interpretarlo, va a generarme esos nuevos trabajos antes de que suponga un problema más grave, ¿vale? Todo ello, pues bueno, acompaña con, por supuesto, una monitorización del rendimiento. Fuera parte de que te genere esos avisos, tú vas a ser capaz de visualizarlo en directo, ¿vale? Lo que te va a ayudar a detectar los fallos también y, por supuesto, la detección de fallos en tiempo real, que al final también es automática, ¿vale? Y un poco también lo que he dicho, que te va a generar esas alarmas y esos nuevos pues, eventos y esa nueva información que a lo mejor antes no tenías, ¿vale? Esto luego también lo podemos acompañar, que eso es ya el ideal de mezclar señales entre sí, ¿vale? Que yo pueda coger varias señales y decir, vale, pues no solo el kilometraje, sino el desgaste de la rueda, por ejemplo, ¿vale? Que me va a ayudar a decir, vale, pues a lo mejor tengo que cambiar la rueda, a lo mejor tengo que cambiar el aceite, ¿vale? Pues todas esas señales que me van a ayudar a efectivamente generar este tipo de labores, ¿vale? Al final, con todo esto, así un poco conclusión, que a través de un sistema que me facilita la vida al operario y a través de un sistema que es capaz de ser no solo en el que yo me pueda apoyar, sino que el propio sistema al final me esté dando este tipo de señales, este tipo de alarmas, pues me va a ayudar a ser más independiente y realmente tener que depender menos de la herramienta en el sentido de tener que imputar yo, en el sentido de tener que dedicar tanto tiempo a la herramienta, sino que es la herramienta la que me ayuda a mí, un poco las máquinas al servicio de las personas, vamos a decir, y no al revés. ¿Vale? Que mi labor no se limite a tener que estar todos los días rellenando un programa, sino al revés, que sea el programa el que me ayude y que sea el programa el que me ayude a tomar la mejor decisión posible, pero no tener que estar constantemente encima de él, ¿vale? Eso es un poco la moraleja de toda nuestra forma de trabajar. Vale, llegados a este punto, pues entiendo que doy paso a Javi y a Germán. No, Bueno, Rafa, no sé si lo de eso igual. Vale. ya voy yo organizando un poquito. Muchísimas gracias por resumir un poquito solo lo que ha dicho un poco Javier. Hemos presentado lo que es la herramienta de Soincon, que es una plataforma integral en la cual podemos unir, es modular, ¿vale? Hoy vamos a ver un módulo más específico como es la parte de Gmao y de mantenimiento, que lo veremos ahora a través dar las gracias a nuestro cliente una vez más por estar aquí con nosotros, ¿vale? Lo veremos con un caso de éxito que nos presentarán ahora Germán Cascallar y Javier López Barajas, ¿de acuerdo? Pero por resumir un poco, pues es una plataforma integral en la cual podemos tener desde ver la producción, un mes de ver la producción de una planta, que lo podemos unir con un Gmao para ver todo lo que es el mantenimiento de cada una de las máquinas que tenemos, tanto las de dentro como las de fuera, que es la que vamos a presentar ahora, ya no solo el mantenimiento de una planta de producción, sino activos que podamos tener de clientes, ¿vale? Muy importante
como ha dicho Javier, para mí es una de las claves de la herramienta, ¿no? La usabilidad que se busca, como digo yo siempre, ¿no? Botones gordos que sean fáciles de decir inicio, parada, tal, ponérselo muy fácil al usuario para que pueda reportar, ¿vale? Y todos estos reportes, tenerlos, poder unir todas estas señales para poder monitorizar todo esto, ¿vale? A partir de aquí, pues eso es un poco lo que hemos visto con Javier, ¿vale? Y ya doy paso a Ute Alumbrado para que nos cuente un poquito quiénes son, qué es lo que hacen y el caso de éxito, cómo lo han hecho con nosotros toda la parte de alumbrado. Así que Germán, José Luis, todo vuestro. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros somos Germán Cascallar, que es el jefe de servicio de la UTE Alumbrado del OT3. Yo soy Javier López Barajas, que soy el adjunto para este proyecto. Y antes de empezar nuestra experiencia con Isigmao, pues creo que lo más importante es haceros ver quiénes somos, a qué nos dedicamos. Vamos a poner una pequeña presentación en la que principalmente nos presentamos, porque la parte del programa de Isigmao, mejor que os lo va a poder explicar Javier, es casi imposible. Y entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es explicaros un poco quiénes somos para que os hagáis una idea del alcance que tiene nuestro contrato y las necesidades que Isigmao ha cubierto con nosotros. ¿Vale? Vale, pues como os he comentado, nosotros somos la UTE Alumbrado del OT3, nos dedicamos al mantenimiento integral del alumbrado público del Ayuntamiento de Madrid en su zona este y formamos parte de dos empresas madre que son Acinsa Movilidad y Edison Nest. Lo que sucede es que nosotros funcionamos de manera independiente a estas empresas, aunque hay que rendirles cuentas como cualquier empresa. Y para este contrato tenemos asignados aproximadamente 15 técnicos y 70 operarios de campo. ¿Vale? Nuestro contrato, para que os hagáis una idea del volumen que manejamos, se compone de más de 1.052 centros de mando, que sería un armario eléctrico que da servicio a una ligera zona, 92.930 luminarias, de las cuales 70.000 son de LED y 30.000 son de otras tecnologías, la mayoría muy antiguas. Tenemos 2.500 kilómetros de canalización subterránea. Para que os hagáis una idea de la dimensión, desde La Coruña a Cádiz hay 1.081 kilómetros, con lo cual podemos ir de Madrid a La Coruña, o sea, de Cádiz a La Coruña y volver, y todavía nos sobran unos cuantos kilómetros de canalización. Anualmente nuestro consumo es unos 50.000 kilovatios hora al año. Calculad solo en nuestra zona unos 4 millones de euros de facturación o de consumo. Y en el contrato tenemos un problema bastante interesante en el que estamos montando luminarias del año 2024 con una tecnología perfecta y fenómena, y unos armarios eléctricos que son de la época del VHS y el beta, en el que, por deciros de alguna manera, tenemos hasta contadores de los de ruleta de toda la vida. Eso tiene que conseguir convivir unas cosas con otras, porque tanto el armario antiguo como la luminaria nueva tienen que dar una serie de datos en tiempo real para nuestro telecontrol, de tal manera que podamos comprobar o ver su estado 24 horas al día y 365 días al año. ¿Vale? En el vídeo que os enseñamos un poco las luminarias. Por un lado podéis ver que tenemos, por ejemplo, el GIS, que es nuestra base de datos. Esto sería lo que es Madrid, para que os hagáis una idea del tamaño. En la parte inferior derecha podéis ver un cuadro eléctrico de estos que se ven que son modernos a más no poder. Y arriba a la derecha pues tenemos una luminaria Luma de Philips con un sensor de movimiento que en un principio tiene que estar integrado dentro de lo que es, de cada una de estas tenemos 92.000. ¿Vale? Uno de nuestros trabajos principales es, digamos, modificar o renovar la instalación que había antigua.
que se ha ido. Bueno, tenemos un problema de reproducción, seguimos ya con la parte más... Mira, ahora. Esto es como se veía la calle de Federico García Lorca hace unos años y esto es como nosotros la hemos dejado después. Se ha hecho una renovación, en este caso, de las luminarias, modificándoles las ópticas para que el alumbrado sea muchísimo más eficiente. Y en este caso lo que se cambió fue el vapor de sodio que habíamos instalado por una luminaria LED Luma, que son las que habéis visto hace un momento. ¿Cómo llevábamos a cabo el mantenimiento de este tremendo contrato? Yo comentaros que llevo aquí desde el contrato anterior, esto es una concesión, el primer contrato lo he llevado a otra UTE y lo que os voy a contar principalmente es cómo llevamos el mantenimiento o cómo documentábamos ese mantenimiento en el contrato anterior, ¿vale? Cuando Germán se incorpora y nos llevamos este contrato nuevo, pues nos damos cuenta de que lo que se está haciendo es tremendo y a partir de ahí pues ya os contaremos un poco nuestra experiencia con Germán. ¿Cómo lo hacíamos? Pues muy fácil. Nosotros simplemente partimos de una documentación que se nos facilitó, que venía en AutoCAD. Como bien sabéis, el AutoCAD no tiene caracterización de puntos, entonces sí sabíamos dónde estaban los puntos, pero no sabíamos a qué se dedicaba cada punto de luz. El inventario nuestro estaba basado, lo trasladamos a GIS y volvemos otra vez al mismo. Sí sabía dónde tenían los puntos, pero como la caracterización de los puntos no era la más adecuada, pues no teníamos ni idea de si una lámpara era de vapor de sodio, si era un LED, de qué circuito colgaba, en qué centro de mando estaba. Entonces, además de meter toda esta información en el GIS, por otro lado, nosotros teníamos un parte diario de tareas de trabajo que se hacía en papel, como a la antigua usanza, de tal manera que si alguien quería ver qué había sucedido en un determinado punto de luz, en un determinado centro de mando, estaba obligado a ir a buscar en una pila ingente de papel a ver qué técnico había ido allí, cuál había sido el problema que habíamos hecho y cómo lo habíamos resuelto. Todo esto lo apoyamos con un programa que no se dice la marca, en el que la mayoría de los datos se rellenaban desde la oficina, porque cogíamos diferentes entradas. El seguimiento era imposible, por decirlo de alguna manera, eran como todo el rato tareas independientes y para nosotros lo más importante, porque al final tenemos un cliente al que rendir cuentas, cada vez que queríamos exportar un informe o dar alguna información a nuestro cliente, pues tenías que hacer magia para conseguir dar un pequeño informe al cliente. Y luego lo más importante, que a todos nos ha pasado 1000 veces, como la mejor manera de llevarlo siempre creemos que es la nuestra, pues nosotros teníamos, cada técnico que nos dedicábamos a esto, teníamos una hoja Excel, independientes. A mí me parecía muy importante saber cuál era la potencia del centro de mando y en mi hoja Excel estaba el centro de la potencia. Un compañero mío tenía otra hoja de cálculo en la que para él lo más importante era la ubicación y otro muy diferente tenía otra hoja de cálculo en la que para él lo más importante era que la luminaria era de color verde. Todos esos eran hojas de cálculo independientes, todo con información importante y todas, cada vez teníamos una hoja de cálculo, había una modificación, teníamos la V1, V2, esto a todo el mundo le va a saltar famoso, la definitiva de la definitiva y la definitiva, esta es la buena, que era la manera que al final teníamos de tener toda la información por separado y sin tener ningún tipo de control sobre ella. ¿A dónde nos llevaba esto? ¿Cuál fue el resultado? Pues me encanta poner el símil de la Torre de Babel. Éramos mogollón de gente que nos hinchábamos a trabajar, cada uno desde su parcela, y nuestra Torre de Babel no crecía ni aunque nos mataran, porque no había una integración de todas estas cosas. Entonces, como os comentaba, Germán entró con nosotros
y se dio cuenta de que esto no era viable, entonces empezamos a hacer un estudio de mercado de quién nos podía absorber todos estos problemas los que nos habían metido para el control, ¿vale? Yo os cuento un poquillo sobre esto que indica Javier. Pues, como decía Javier, somos una UTE, una Unión Temporal de Empresas, compuesta por 2 empresas. Una de las empresas es mantenedora de alumbrado público histórico en España, que es el grupo Citelum, ahora Edison Next. Y habíamos probado un montón de soluciones software para el mantenimiento. Son soluciones específicas para mantenimiento de alumbrado público, con todas las ventajas que pueda tener, pero una componente de precio muy alta y con una dificultad añadida que es el manejo de unos inventarios relativamente pequeños. El gran problema que teníamos en Madrid siempre es el volumen que manejamos. Estamos manejando 100.000 activos, que os decía Javier, pero estos 100.000 activos están descompuestos en 5 elementos y se nos lleva esto a 500.000 activos a manejar. Entonces, a la hora de seleccionar un programa software, tenemos una dificultad terrible que es quién nos va a ser capaz de manejar todos estos datos de forma solvente, va a tener una solución económica en el mercado y, sobre todo, va a poder ser rápida. Iniciamos una exploración en el mercado de software industrial y Soincon nos ofreció un software industrial, pero con capacidad de adaptarlo a nuestras cosas. Comentaros que nuestro trabajo no dista mucho del que se puede hacer en una fábrica, o mejor dicho, en varias fábricas, pero con una pequeña matiz. Nosotros tenemos 500.000 fábricas separadas entre sí 30 metros. De tal manera que cada luminaria que nosotros mantenemos tiene una serie de características. Entonces, partiendo de la base de la herramienta que Emisuite nos facilitaba, pues conocimos a Javier, Miguel Ángel, o sea, Miguel y Juan, y por supuesto todo el equipo de Soincon. Y lo que pudimos ver con ellos es principalmente lo que veis aquí. Es decir, lo primero que pasa cuando entras en Isigemao es que hay un equipo de personas detrás a lo que todos les vale, que se ocupan de que todo funcione. No nos podemos olvidar que el punto de partida es un programa de mantenimiento para fábricas y nosotros necesitamos hacer el mantenimiento de un alumbrado público. Entonces, la parte buena que teníamos con ellos es, ellos conocen la herramienta de una manera escandalosa y nosotros conocemos nuestro trabajo bastante bien. Con lo cual, simplemente con que ellos nos escucharan lo que nosotros necesitábamos, pues hemos ido metiendo pequeñas modificaciones en la herramienta de Isigemao para que se convierta completamente funcional con nosotros, ¿vale? Lo que os comentaba, en un principio nuestro inventario tenía más de 500.000 activos. Hay un montón de gente que tiene que meter información al programa. Bueno, yo soy un ingeniero técnico, pero soy de los antiguos, con lo cual la informática no se me da bien. Pero también tengo un electricista, un almacenero, que lo más que ha hecho ha sido entrar en el WhatsApp para ver si su familia le manda un mensaje. Entonces, esa gente también necesitaba poder manejar con agilidad la herramienta, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Un montón de dispositivos donde meter información y un montón de gente que metiera información rápidamente. No podíamos permitirnos que en un momento determinado el programa se colgara, que nosotros para hacer una consulta estuviéramos media hora, y todo eso, la gente de Soincon lo hemos ido resolviendo, porque al principio es verdad que se encontraron con un volumen ingente de datos y poco a poco hemos ido modificando de tal manera que hoy por hoy, cuando yo consulto mi herramienta, la información me la da de manera instantánea, ¿vale? Lo que os comentaba es una relación ganar-ganar. Ellos están aprendiendo de la parte de mantenimiento. Creo que en un futuro habrá muchas empresas que no se dediquen solo a industrias, sino que se dediquen a otro tipo de mantenimiento mucho más global, que ellos son perfectamente capaces de cubrirlo. Y
principalmente eso, la parte de escucharnos y entender cuáles eran nuestras necesidades para que funcionara nuestro proyecto. Esta era uno de los elementos que más nos preocupaba a la hora de poder implantar el software, cuando empezamos a hacer una selección dentro de las empresas que hay en el mercado. Una de las cosas que nos preocupaba más es cuánto tiempo vais a tardar en implantar vuestra solución. Las soluciones medias nos daban tiempos de implantación aproximados de 6 meses y Soincon fue capaz aproximadamente en 20 días, más o menos. Un mes, exacto, un poquito menos de un mes, en darnos una solución ya para poder arrancar. Fuimos capaces de comprender ambas partes de que era un proceso por partes y a largo plazo, y el resultado obtenido pues, ha sido fantástico. Tenemos actualmente una base de datos totalmente accesible, organizada, como decía Javier, donde el dato se presenta ya prácticamente de forma automática. Os presentamos ahora esta parte de la respuesta ágil. Se ha quedado pillado. Ahora. El programa es terriblemente rápido para nosotros, ¿vale? Es muy fácil mover ese inventario. Los tiempos de respuesta a una consulta sobre 500.000 activos es muy raro que superen los 10 segundos. Estamos hablando de unos tiempos brutalmente rápidos para nuestro inventario. Y esto para nosotros es eficiencia, con lo cual es muy fácil que todo el mundo haga consultas. Uno de los grandes problemas que comentaba mi compañero Javier antes es buscar datos en medio de papeles, en medio de hojas de cálculo, pues la versión definitiva, la definitiva buena, que era absolutamente inviable. Ahora, en 10 segundos, cualquier elemento máximo, estamos hablando de tiempos máximos, cualquier elemento que busquemos, tenemos su histórico, lo que hemos hecho sobre él y la trazabilidad de todo el proceso. Añadir simplemente que en esta línea la diferencia principal que hay, la mayoría de las veces antes quien cargaba de datos en nuestro programa de mantenimiento eran los técnicos desde la oficina, y ahora con esta flexibilidad y esta capacidad de que todo el mundo colabore, resulta que un operario nuestro que va a reparar una luminaria que está situada en un punto de Madrid, cuando va de camino, ve que hay otra luminaria diferente, puede asignar una tarea de tal manera que esa tarea entra en la línea de tareas para que otra persona que esté disponible pueda ir. Y además, se pueden relacionar tareas. Antes, para yo enterarme de que habíamos ido 10 veces a reparar un equipo, no nos enterábamos, íbamos, la luminaria estaba fundida, la cambiábamos, volvíamos. Al día siguiente, la luminaria estaba fundida, la reparamos, volvíamos. Con el sistema de EasyGMAO, la diferencia que hay es que cuando yo he ido 10 veces a reparar la luminaria, a lo mejor lo que está roto no es la luminaria, sino que es la línea o es el cuadro. Yo veo la frecuencia de visitas que tengo que hacer a una zona, y esa frecuencia de por sí ya me está chivando que mi problema no es que la luminaria se me haya fundido, sino que el equipo está estropeado. Otra de las cosas que os comentábamos que ha sido fundamental para nosotros ha sido como un montón de gente no habituada al uso de dispositivos informáticos ha aprendido a usar. Es muy fácil coger una aplicación donde con solo 4 botones y muy grandes alguien puede decir qué hacer. Es intuitivo, es rápido. No tenían experiencia previa y la que tenían era con un software terriblemente duro y complejo, y a día de hoy ya son capaces de darnos incluso indicaciones acerca del camino que debemos de seguir. Pues debéis de implementar estos elementos de inventario para que sean más fáciles. Debemos de intentar lograr geolocalizarlas, por ejemplo, en un mapa. Es una de las cuestiones que nos ha facilitado ahora Soincon, que ha sido un logro brutal con respecto a lo que teníamos anteriormente. Y hemos sido capaces de obtener toda la información en un único punto. En principio, sobre este tema, pues un poquito más. Los resultados, pues hemos optimizado nuestros tiempos de una forma terrible. Esto, evidentemente, todos sabéis, significa ahorro, ya no solo ahorro el tiempo de gestión, sino ahorro económico. Nuestra eficacia operativa es excelente, somos capaces de organizar adecuadamente nuestros recursos
Y para nosotros lo más importante, que somos empresas de servicios, nuestro cliente está contento, está satisfecho. Ahora mismo tenemos una relación que basamos en la transparencia. Tenemos elementos como puede ser Power BI, que nos facilita la conexión con las bases SQL de Soincon, y esto directamente se lo brindamos al ayuntamiento. Para un cliente nuestro, poder ver en tiempo real qué operaciones hemos hecho, cuántas veces hemos ido a un punto y demás, lo que genera es confianza. Y las confianzas generan relaciones a largo plazo. ¿Qué nos queda por recorrer con Soincon? Y es una de las grandes ventajas que estábamos hablando también, su flexibilidad. El tema principal, como veis, nos hemos enseñado mucho de nuestros datos, de nuestro EasyGMAO, principalmente porque no dejamos de ser un bebé que acaba de empezar a andar. Es decir, con Javier y su equipo estamos ahora mismo implementando todavía determinadas cosas. Necesitamos acumular una gran cantidad de datos para que todo esto que os hemos contado funcione de una manera óptima. Y bueno, con ellos todavía seguimos trabajando. Hay una parte que inventamos en su momento, que eran las unidades de obra, que en un futuro creo que nos van a facilitar la posibilidad no solo de llevar un mantenimiento apropiado de nuestra instalación, sino de poder ir asignando costes a... Yo cuando entro en el mantenimiento, una de las cosas más molestas que tuve que oír es que nuestros clientes contrataban kilos de carne. Bueno, pues no es verdad, ni somos kilos de carne con ojos, somos gente que realiza un gran trabajo, pero el tema está en que en la conservación pura y dura, en lo que es el mantenimiento, hay una increíble, ingente cantidad de dinero que se va en cosas que el cliente debería pagar, pero que nosotros, como está en parte de nuestro día a día, no las tenemos controladas. Bien, pues las unidades de obra, que estamos en pruebas ahora con Soincon, nuestra idea es que controle el coste que nosotros vamos invirtiendo en cada una de nuestras 500.000 fábricas, ¿vale? Además tenemos dos temas, hay dos programas muy duros en el Ayuntamiento de Madrid, uno es el MIN y otro es el Avisa. El Avisa lo que reporta son las averías que están pasando en la instalación, y el MIN lo que nos hace a nosotros es reportar a uno de nuestros clientes, el millón ese de clientes que tenemos, que es cada ciudadano de Madrid, puede consultar en el MIN lo que estamos haciendo en cada momento. Eso nosotros queremos integrarlo dentro del sistema de gestión. Estoy convencido que con el equipo que tiene Soincon no va a haber problema en que funcione. Y nos faltaría, yo en este aspecto soy el más escéptico de la empresa, ver un poco cómo funciona Optima en la APS cuando tengamos la suficiente cantidad de datos, porque creo que si es verdad que una inteligencia artificial nos puede recomendar cómo manejar a nuestro personal, esto sería ya lo último. Y en un principio, pues nada más, agradecer a Soincon el trabajo que está haciendo, lo flexible que es. Me encanta lo del anuncio de Nike de Impossible is Nothing, y entonces cada vez que se le dice algo a Soincon es: tú no te preocupes que lo vamos a sacar. Y funcionando así, yo creo que no habrá ningún problema en que en un futuro acabemos siendo la mejor página o aplicación para mantenimiento de España, vamos. Y sobre todo nos ha ayudado una cuestión que para nosotros es fundamental, que es la búsqueda de la excelencia. Es un camino que perseguimos continuamente, que queremos que todo el mundo nos acompañe, y hemos encontrado un compañero de viaje excepcional. Por nuestra parte, Javier. Nada más, que muchas gracias, que esperemos no habernos extendido mucho más de la cuenta, pero bueno. No, da gusto oíros, la verdad, y lo bien que lo contáis, la verdad es que muchísimas gracias, ¿vale? Yo me quedo con bueno, ir diciendo que ya hay alguna pregunta que luego cuando acabemos todas las ponencias, también la de Javier, pues os las propondremos. Recordar a los que no habéis hecho preguntas que sois varios, que hay abajo un chat y que podéis poner más preguntas y que al final pues las resolveremos al final de la sesión, ¿vale? Yo me quedo con varios conceptos, ¿no?, que me he ido apuntando, que me han encantado. El primero, el de las personas. Yo creo que al final somos personas que trabajamos para personas. Es una cosa que nosotros como GoLife lo llevamos muy interiorizado. Cuando contactamos y cuando empezamos a trabajar con Soincon,
vimos que eran igual que nosotros en ese tema y dijimos, ostras, nos entendemos y como proveedor ellos y con los clientes que hemos trabajado, etcétera, estoy completamente de acuerdo con vosotros, que es una pasada ver al final tienes a un Javier, tienes a un Miguel, tienes a un Marcos ahí, que les llamas y que vamos a ver qué solución hacemos, ¿vale? Que eso viene el tema que también me ha apuntado de capacidad de adaptación. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? En este tipo de proyectos, cada proyecto es un mundo, cada empresa es un mundo y cada trabajador es un mundo, o sea, con lo cual hay que adaptarse a lo que a las necesidades de ese proyecto, ¿no? Y eso es fundamental para eso. Me quedo también con lo de que me parece brutal y espectacular la implementación en 20 días, que hemos dicho, ¿vale? Cuando he nombrado Javier 20 días de implementación, eso hace unos años yo creo que era impensable, ¿no? Nosotros que venimos del mundo ERP, ¿no? Igual hace 5 o 6 años decir, ostras, vamos a hacer un proyecto en 20 días. Es que ni se nos pasaba por la cabeza, ¿no? Nuestros proyectos muchas veces son proyectos muy largos y ahora con todas estas tecnologías tan... Te interrumpo un momentito, sobre todo por una cosa. Recordad el comparativo con otros fabricantes que teníamos plazos medios a la hora de hacer la selección del producto de 6 meses. Para nosotros 6 meses seguir con papel, con Exceles de enormes, de nombres enormes y demás era absolutamente inviable. O sea, 20 días, 6 meses en una plantilla de 100 personas, 500.000 activos, es una barbaridad de costes de gestión y económicos. Sí, sí, es espectacular, ¿no? Y como vosotros decís, que al final también tenéis 500.000 fábricas, ¿no? Al final cada 3 metros tenéis una fábrica diferente de la cual tenéis que sacar información y todo eso, ¿vale? Entonces son las diferentes cosas que me he quedado, ¿no? Y bueno, si os parece ahora, pasamos ya con el tema que también nos preocupa, ¿no? Que dice Javier que es el más escéptico, ¿no? Con el tema de Optimal APS, con el tema de cómo la IA nos puede ayudar a todo esto. Sí que es verdad que es muy difícil, o sea, es algo, pero nada imposible, ¿no? Como bien dice el anuncio de Nike, ¿no? O sea, es muy difícil y más, y yo siempre digo que es más difícil todavía cuando hablamos de recursos humanos, ¿no? Bueno, que a lo mejor en máquinas podemos tener, son más predecibles las máquinas que los recursos humanos, ¿no? Entonces ahí es donde esa IA es donde decimos, ostras, qué complejo es el decir, ostras, cuando, pues no sé, no sabes cuándo se va a poner mal a una persona o le va a pasar algo o mil cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde digamos que la IA ya tiene un poquillo más de problemas, ¿no? Pero ahora seguro que Javier nos va a iluminar y nos va a dar nos va a dar luz con todo esto, ¿no? Ya que estamos hablando de alumbrado, pues nos va a dar luz también. ¿Vale? Ya te doy paso, Javier. Vale, pues nada, os voy a volver a compartir mi pantalla. Vale, la veis, ¿verdad? ¿Está cargando? Sí, ya está. Vale, lo que os voy a contar de la IA, bueno, voy a hacer una breve introducción porque con esto de la IA nunca sé exactamente la gente que entiende qué es la IA o todavía quizá no hay, yo considero que hay mucho desconocimiento todavía de cómo funciona una inteligencia artificial. Entonces, antes de entrar un poco a lo que os voy a contar, siempre que he hecho esta presentación, me gusta un poco, pues, decir que es una IA, ¿vale? Sé que es un poco igual echar un paso para atrás para muchos, pero bueno, va a ser un poco muy breve, ¿vale? Al final, esto lo hago porque mucha gente no tiene del todo claro cómo funciona una IA. Tampoco voy a entrar a detalles muy profundos para empezar porque yo tampoco llego a ese nivel, ¿vale? Entonces voy a sencillamente comentaros un poco a niveles genéricos, ¿vale? Al final, y haciendo una comparación que seguro que vais a entender de forma muy simple, ¿no? Al final, si yo busco en Google, que todos eso seguro que lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, por lo menos una vez, si yo busco en Google, yo sé cómo darle ciertas directrices, ¿vale? Yo cuando le hago una pregunta a Google, estoy relativamente cerca de traducir a un lenguaje de programación, ¿no? Porque yo a Google no le cuento mi vida ni lo que desayuno ni nada para que llegue a una conclusión y me conteste, sino que yo a Google le doy directrices claras. Yo a Google le pregunto, oye, yo qué sé, restaurantes cerca, pero no le empiezo la pregunta como se la haría a una persona, ¿no? A Google yo no le digo,
oye, ¿se te ocurre algún restaurante? No, se lo pregunto así, sino que pregunto restaurantes cerca y él me abre Maps y me dice cuáles son aquellos restaurantes que están cerca, ¿vale? En función de ese lenguaje que yo he acotado para que Google sepa lo que le estoy preguntando, ¿vale? Esto hasta hace poco era lo más común y lo más normal desde hace un montón de años. Pero ¿qué ocurre? Que la inteligencia artificial en ese sentido ha venido para romper un poco con este esquema y daros la opción de no tener que programar esa pregunta ni acotarla, sino que realmente poder decirle al sistema, oye, que esta mañana me levanto con hambre y con a lo mejor incluso ganas de comer un tipo de comida en concreto y lo que quiero es que me recomiendes un restaurante por esta zona en concreto, ¿vale? Y se lo puedes decir como yo lo acabo de decir ahora. Y la diferencia principal entre la inteligencia artificial y la forma de buscar hasta ahora en Google, por así decirlo, es que yo a la inteligencia artificial sí que puedo hacerle una especie de interpretación humana, una especie de pregunta más que es más, tiene más que ver con el lenguaje humano que con la programación, y la IA sí que va a ser capaz de interpretar ese tipo de cosas, ¿vale? Eso es así a niveles genéricos. Por supuesto, hay muchísimos tipos de inteligencia artificial, muchísimas formas de hacer estos prompts, estas preguntas, pero bueno, os voy a explicar ahora que ya tenemos esta base, un poco cómo nosotros, luego también os voy a explicar qué problemas esto puede traer, ¿vale? Pero cómo nosotros lo hemos acercado al mantenimiento, ¿vale? Porque esto, por supuesto, que podéis decir, vale, es muy bonito lo de la inteligencia artificial, pero ¿cómo me puede ayudar a mí al mantenimiento lo de la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Y cuánto me va a costar, ¿no? También otra de las preguntas grandes. Entonces, lo que os voy a contar es casos reales que tenemos implementados y cómo hemos conseguido implementarlos a un coste que sea razonable y a unas necesidades que sean razonables, porque la IA consigo trae unos cuantos problemas que hay que resolver, ¿vale? Antes de poder integrarla, ¿vale? Los casos que os voy a contar los resumo aquí un poco, que es recomendaciones en chat basadas en históricos, que os he dado alguna pincelada antes, respuestas a averías con acceso a la documentación y generación de labores predictivas, ¿vale? Estos son un poco los tres casos reales, insisto, que os voy a contar, que os voy a desarrollar un poco en la presentación, ¿vale? El primero, recomendaciones en chat basadas en históricos, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que hace, vale? Esto, el título es muy bonito, pero igual es un poco rimbombante. Al final, esto lo que hace es que analiza trabajos previos que haya tenido la persona que está realizando la avería, ¿vale? O otra persona, pero a ese mismo activo, a esa misma máquina, en este caso a esa misma luminaria, a esa misma farola, por así decirlo, o a una igual, y que consiga, en función del reporte, el histórico previo que ha dado otros compañeros, sacarme información, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el ejemplo que ponemos aquí, es un chat, ¿vale? En el que la propia IA, antes de que tú le preguntes nada, ya sale a decirte, dice, esta incidencia, llamada fuga de aceite, ocurrió previamente hace 3 meses. Y el problema lo resolvió de esta forma, ¿vale? Ajustando el par de tuercas de una carcasa, bueno, lo que sea, ¿no? Y yo le puedo seguir haciendo preguntas, ¿vale? Evidentemente, esta inteligencia artificial tiene que estar acotada y es uno de los primeros problemas que nos encontramos, ¿vale? Vosotros seguro que muchos habéis trasteado con ChatGPT y es muy fácil sacarle las cosquillas. Hay una cosa que a mí personalmente me mosquea un poco de ChatGPT, que es que no sabe decirte que no. Como no sabe decirte que no, te dice siempre que sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que no es capaz de decirte, mira, esto no lo sé. Es muy pocas veces te dice no lo sé. Sí que rectifica, te pide disculpas y te dice, ay, perdón, tienes razón, era así. Como tenía que resolverlo, pero tampoco acierta a veces y no es capaz de parar, ¿vale? La primera barrera que nos hemos encontrado es eso, que saber contestar que no tienes la respuesta correcta, ¿vale? Que si yo, por ejemplo, en este caso, en el histórico previo, no he localizado ninguna solución similar a la que os he encontrado, oye, que no sepa... que sepa decirte la IA que mira, que no lo han encontrado. Y luego también que la calidad de la respuesta sea buena, ¿vale? ¿Cómo conseguimos eso? Pues en este caso, entrecomillando y diciéndote literalmente lo que ha dicho previamente el compañero y así tienes la respuesta correcta seguro, porque es un copy-paste, una copia-pega de lo que te ha dicho un compañero previamente. Entonces, es más sencillo, ¿vale? Luego, por supuesto, también te permite hacer preguntas y sacar más información, siempre bajo el contexto de que la IA pues no es perfecta.
¿vale? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Sí que es cierto que para que ese punto llegue, lo que intentamos hacer es cada vez, pues, entrenarla, que esto es una fase muy importante, ¿vale? En todos estos proyectos hay que entrenar a la IA para que sepa cómo dar estas respuestas, no es algo que se pueda plug and play de primeras, ¿vale? Pero sí que estamos bastante cerca de conseguirlo, ¿vale? Porque al final el histórico de respuestas es algo muy común y es algo que nuestro Gmao tiene y que nosotros podemos extraer. Entonces, la operativa de esto, sencillamente un operario empieza a hacer un trabajo y a través de este chat le avisa de que, oye, de que previamente se ha resuelto de esta forma y tiene de una forma muy ágil esa información, ¿vale? Y puede seguir haciendo preguntas a través del chat, ¿vale? Vale, voy a pasar a la siguiente. Bueno, esto por supuesto tiene unos beneficios, que es asistencia inmediata de la incidencia, ¿vale? Indicaciones fiables para la solución, mejora del tiempo de respuesta, optimización de los recursos, que esto pues, es muy común en todas estas que os voy a poner, optimización de los recursos y mejora del tiempo de respuesta, por supuesto, ¿vale? Reducción de errores y bueno, y acceso ágil y filtrado a los datos, ¿vale? El segundo caso que os quería comentar, los estoy... cada caso es más complejo que el anterior, ¿vale? Este es el segundo, ¿vale? Respuestas a averías con acceso a la documentación. Es similar al anterior, pero hay un matiz que es que en este caso se analiza una fuente de información directa. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una máquina, imaginaos, muy compleja, pero tengo un manual que contiene un PDF que contiene todas estas averías o toda esta forma de resolver la posible avería para esta máquina. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Se lee ese documento que es candidato para la IA, por así decirlo. A través del sistema puedes decir, este documento es candidato, ¿vale? Y la IA se lo estudia y te da una respuesta, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a realizar una incidencia que a lo mejor la máquina que le estoy haciendo la reparación tiene un código, ¿vale? Pues que ese código, dices, vale, el PDF que me has adjuntado te dice que este es el punto donde tienes que atacar porque lo tienes que hacer así. Te dice la página en la que lo ha encontrado. Entonces, de nuevo, vas directo a la fuente de la solución. No es una respuesta genérica y ambigua, sino que vas al quid de la cuestión, ¿vale? Que esto es muy importante que la IA sepa diferenciarlo y si por lo que sea, que tampoco, la verdad es que una vez que lo entrenas no suele pasar, si por lo que sea la IA se equivoca, vas a la fuente y siempre vas a tener la fuente para ver que efectivamente la respuesta que te ha dado no es correcta, ¿vale? Al final, poder llegar a ese punto es esencial, ¿vale? Aquí hay otro problema sumado a lo de la IA, ¿vale? Que es que luego os lo voy a indagar muy poquito, pero solo un poquito más, que la IA tiene una barrera muy importante en este tipo de negocios y es que la IA consume muchísimo en el sentido de informático, ¿vale? Al final la IA necesita pues un ordenador detrás que lo mueva, ¿vale? Y no vale cualquier cosa, requiere bastante, ¿vale? De hecho, para que os hagáis una idea, esto es solo para que lo tengáis en la cabeza y así tenéis algo curioso que comentar, cada vez que le pedís una foto a ChatGPT o a cualquiera de estas inteligencias artificiales, que ahora está súper de moda, pedirle fotos, ¿vale? Para poder generar esa foto gasta el equivalente a la batería de un móvil. O sea, para que os hagáis una idea de todo lo que consume la inteligencia artificial. Es más, si no recuerdo mal, creo que Microsoft incluso ha reabierto una central nuclear para dedicarla a la IA. O sea, imaginaos, para que os hagáis una idea de la envergadura que tiene todo esto, ¿vale? Es un consumo muy alto y tiene muchos requisitos. Entonces, eso lo hemos tenido también que optimizar, que eso al final también os voy a comentar un poco cómo lo hemos conseguido, ¿vale? Por supuesto, en este sistema de la documentación también puedo, de nuevo, seguir preguntando a través de un chat, ¿vale? De la misma forma que lo hemos hecho antes. Resultados, pues bueno, pues asistencia concisa y directa a la incidencia, mejora del tiempo de respuesta, de nuevo, acceso rápido a la documentación, que esto siempre es interesante, independientemente de la IA, pero claro, si el propio enlace del chat te está diciendo que lo tienes en esta página y te deja abrirlo, pues vamos, es la caña, ¿vale? Es como si tuvieses las respuestas a un examen según te están haciendo las preguntas, ¿vale? Avisos al técnico de forma pasiva, es decir, que el técnico a lo mejor de la que va a abrir la incidencia de nuevo, como antes, ya le está avisando de qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y posibilidad de digitalizar la documentación más antigua, ¿vale? Algunos documentos, esto es muy común, que a lo mejor alguno de nuestros clientes tenía máquinas pues muy viejas y el PDF era un PDF escaneado, pues
nosotros siempre hemos abierto la posibilidad de poder transformar ese PDF, que son fotos, a texto real para que la IA lo pueda analizar, ¿vale? Ese caso pues también lo hemos conseguido. Y finalmente el tercer caso, ¿vale? Este es el más complejo, generación de labores predictivas, ¿vale? Esto va un poco al hilo de lo que os comentaba de las señales, ¿vale? La IA es capaz de evaluar diferentes señales a través de unas interpretaciones pues más humanas de los datos, es decir, no antes si tú querías en un lenguaje de programación común detectar algo, lo tienes que hacer de forma directa, se lo tienes que decir al programa, no vale que haga dejar suelto al programa y que haga una interpretación, ¿no? Tú tendrías primero que tener en cuenta todos los posibles casos y el caso que tú no tuvieses en cuenta y no lo programases, pues no vas a ser capaz de extraerlo para, por ejemplo, generar un predictivo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo varias señales y digo, bueno, pues si sucede el caso A, el caso B y el caso C, pues los tengo controlados. Pero ¿qué ocurre si hay algo que no tengo controlado? Voy a tener que aprenderlo. Entonces, una IA sí que puede hacer esa interpretación más humana de relacionar los datos entre sí y saber que a mí me gusta mucho poner el ejemplo de un coche que va a 100 por hora hacia una pared, ¿vale? Pues un humano va a ser muy fácil que interprete que ve el coche a 100 por hora hacia una pared y dice, bueno, pues se va a estrellar, ¿vale? Entonces, nuestro cerebro ya hace esa interpretación, pero un programa no. Un programa le puedes decir, mira, hay un muro a 200 metros y hay un coche dirigiéndose hacia él a 100 por hora. ¿Qué va a pasar? Pues si al programa no le dices lo que va a pasar, no lo vas a ver. Quizá la primera vez que se lo digas, ya la segunda sí, pero la primera no. Entonces, la IA sí que permite llegar a esa conclusión. Entonces, eso es lo que utilizamos, esta idea, ¿vale? Es lo que utilizamos para al final para la generación de labores predictivas, que yo tenga varias señales, que tenga mucha información, que a lo mejor incluso ni siquiera nosotros somos capaces de ver la relación, pero que una IA sí que sea capaz, que le demos todo el contexto posible para que la IA sea capaz de decir, vale, como esta señal ha superado, yo qué sé, no sé cuánto voltaje y no sé cuánto, y esta otra ha superado no sé cuántos ciclos, pues saber que va a tocar un predictivo porque probablemente eso signifique que se va a producir un problema, ¿no? Bueno, pues esa detección de fallos, ser capaces de hacerla, ¿vale? Y que principalmente permite hacer dos cosas, generación de trabajos predictivos y notificarnos y avisarnos, ¿vale? Que esto es un poco lo que comentaba al inicio, ¿vale? Esto, como os comentaba, son casos que tenemos de la inteligencia artificial que son muy interesantes y que, bueno, que si al final siempre nos gusta estar en Soincon y con nuestra herramienta de Mi Suite un poco, pues, con las tecnologías al día. Y esto, pues, así lo estamos demostrando, ¿no? Al final, la inteligencia artificial es muy potente, también hay que ser muy prudente, porque, como os digo, la inteligencia artificial, si vais a ChatGPT, estoy seguro que es muy fácil sacarle información mala, o sea, que te dé información que no es correcta, y conseguir eso es difícil, pero aquí realmente estamos poniendo todas las barreras necesarias para conseguirlo, ¿vale? Para que la información siempre sea fiable o que no te la dé, ¿vale? Eso por delante. Los resultados de estas labores predictivas, pues que detección temprana de anomalías, sistema automatizado de incidencias, ¿vale? Que yo sea capaz de detectarlas, priorización inteligente, ¿vale? Para saber qué tengo que hacer antes, una monitorización continua, por supuesto, siempre hay un ojo que está ahí mirando esas señales, ¿vale? Generación automática de alertas, mejoras a largo plazo y, de nuevo, optimización de los recursos. ¿Cómo lo integramos? ¿Vale? Estos los retos que os decía que nos hemos encontrado con la IA, ¿vale? La inteligencia artificial al final está para quedarse y sí que entiendo que con el tiempo seguro que la optimizarán, se conseguirá una optimización mejor para que llegue al punto de que, yo que sé, que tengamos todos el ChatGPT nativo en el teléfono móvil, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, paso a paso, ¿no? Entonces, el primer reto es la privacidad, ¿vale? En muchos de nuestros clientes sí que depende de cada caso, ¿vale? Requiere de una instalación local, ¿vale? Y es decir, que el Gmao funcione en una instalación cerrada, que no tenga conexión a Internet. Entonces, eso implica que no podemos conectarnos, por ejemplo, a ChatGPT, a Gemini o a cualquier otra inteligencia artificial, ¿vale? No es posible. Tiene que funcionar de forma local, ¿vale? Entonces, lo que hemos conseguido es
que efectivamente nuestro Gmao funcione así, ¿vale? Que no, sí que es cierto que no vale para absolutamente todos los casos, pero que sea capaz de darte esas respuestas sin necesidad de un equipo en la nube ni una conectividad al exterior, ¿vale? Que esto es algo que a nivel de seguridad a mucha gente, pues a muchos clientes nuestros les preocupa y les supone una barrera de entrada a este tipo de tecnologías, ¿vale? Pues eso lo solventamos, ¿vale? Calidad de la respuesta, lo que os decía, sistema preparado para no dar una respuesta si no conoce la información exacta. Tampoco voy a entrar mucho más porque esto es algo a lo que ya he hecho énfasis antes, pero bueno, al final que si no sabes algo, que no lo diga, ¿vale? Que lo diga, que no lo sabe, mejor dicho. Y costes, al final, tener grandes equipos que requieran hacer funcionar la inteligencia artificial es algo que en muchos casos está descartado para que lo puedan llegar a utilizar. Entonces, lo que hemos hecho es conseguir adaptarla lo suficiente para que solo utilicen los recursos necesarios, ¿vale? Esto así puede sonar muy rimbombante, pero es básicamente que tú, por ejemplo, a ChatGPT le puedes preguntar cualquier cosa, ¿vale? Bueno, digo ChatGPT porque es la más famosa, pero bueno, hay muchas más inteligencias artificiales, pero tú a ChatGPT le puedes preguntar cualquier cosa y tiene una fuente de información muy grande, aparte de Internet, ¿vale? Pero nosotros lo que hemos hecho es acotar una inteligencia artificial para poder instalarla de forma local. ¿Y cómo lo hemos hecho? Acotando el tipo de respuestas que quiere dar. Este es uno de los muchos ejemplos que hemos seguido para poder acotarla e instalarla en un equipo local. Pero básicamente a nuestra inteligencia artificial, si le haces la pregunta de los restaurantes que he hecho antes, que qué restaurantes hay cerca, pues no va a saber responderte. ¿Por qué? Porque esa información la hemos acotado, ese tipo de respuestas las hemos acotado para optimizar la IA y poder hacer este tipo de instalaciones y que funcione con el Gmao. O sea, que sea una inteligencia artificial especializada en estos casos, no que sea para cualquier caso. Oye, que ya que acabo de terminar de cambiar el aceite, oye, pues, ¿qué puedo hacer hoy? Pues no te va a dar esa respuesta, pero sí que te va a dar las que importan y así lo hemos conseguido, ¿vale? Y nada, esto sería un poco ya toda la parte de inteligencia artificial. Este es un tema que está muy al día y nada, espero que si antes tenéis alguna duda de cómo se podía integrar el mantenimiento, pues que esto de alguna forma os la haya aclarado y os hayan entrado ganas de verlo y de integrarlo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, yo me he tomado también otras 4 pinceladas, ¿no? de resumen, ¿vale? Que me parecen súper interesantes, que, bueno, una era la primera es que va aprendiendo, ¿no? Que la IA va aprendiendo y entonces te da modelos cada vez más adaptados a lo que tú necesitas, ¿no? Y cuanto más la usas, pues va aprendiendo sobre ello y sobre tu forma de trabajar. Que no saber decir que no, que es muy importante, es lo que dices tú. Yo también utilizo bastante ChatGPT y he hecho muchas pruebas y efectivamente mete cada gambazo tremendo y te pide disculpas 30 veces, pero sigue metiéndolo. O sea, pero él no te dice que esto no lo sé, es imposible, ¿vale? El tema del consumo es algo preocupante, sí, y ya pues se está capando por ciertos sectores públicos, etcétera, que claro, que al final estamos siempre buscando la eficiencia y el consumo energético, etcétera, y luego gastamos muchos recursos en este tema, ¿vale? Y el tema de predictivo, que yo creo que también es muy importante. Además, hace poco veía yo un vídeo, me imagino que lo habréis visto, luego decían que a lo mejor no era cierto ese vídeo de un vehículo autónomo que iba por una calle y justo en ese momento se tropezaba un peatón, imagino, no sé si lo habréis visto, se tropezaba un peatón por la acera y el coche ya en ese mismo momento, al final caía en la carretera el peatón y el coche se iba en dirección contraria contra el coche de enfrente, ¿no? Que decían, ha hecho bien. Evidentemente no ha matado a eso y ha preferido esa predicción de decir, ostras, este se está cayendo. Es que cuando lo veías en cámara lenta veías que ya antes de que cayera la carretera estaba torciendo el coche para evitar ese posible atropello, ¿no? Y al final pues, él estaba evaluando seguramente vida humana frente a los daños que podría. Entonces sí que ese predictivo también es importante, ¿no? Si os parece, pasamos ya a la ronda de preguntas, que tenemos unas cuantas, ¿vale? Y os voy diciendo y os voy preguntando, ¿vale? Ha habido varias preguntas en cuanto que ya nos lo han resuelto un poco Germán y Javier, ¿no? En cuanto a la adaptación
de los técnicos de pasar al papel a la digitalización, pero un poco lo que sí que no nos habéis contado a lo mejor es que nos preguntaban qué tipo de dispositivos llevan en vuestro caso. Si llevan tablets, si llevan PCs, si llevan, nos preguntaban, ¿de acuerdo, Germán? Usamos todo tipo de dispositivos. Nosotros en la oficina usamos principalmente ordenadores y iPads. En la calle usan dispositivos de todo tipo. Android, iPhones, sin ningún tipo de problema. Lo bueno es que no es un sistema que tengas un requerimiento de instalación. Accedemos vía web, entonces tenemos flexibilidad absoluta. Además, cualquiera, en cualquier momento, con su usuario y su contraseña, puede entrar desde cualquier dispositivo. Oye, que he perdido el teléfono. Pues bueno, se hace una reposición de la unidad telefónica en instante y cualquiera que sepa su usuario y su contraseña tiene acceso al sistema de mantenimiento sin ningún tipo de problema y al instante. Perfecto. Sí, esto yo también recuerdo algún cliente que tenemos, pues lo que decías, lo de la reposición, ¿no? Antes se utilizaban tablets rugerizadas sobre todo en fábrica, ¿no? Tablets rugerizadas que tenías que llevar con Windows, etcétera, que cada tablet pues costaba bastante dinero y al final en entornos de fábrica pues muchas veces se rompen, ¿no? Aunque por muy protegidas que las lleves y claro, la sustitución de eso era bastante cara. Y ahora actualmente tenemos clientes que tienen tablets normales y corrientes que tienen varias en el armario y oye, pues se ha roto una, pues automáticamente la instalas, o sea, no llevas ni instalación, ¿no? Aunque tenga cualquier navegador y ya usuario y contraseña y a trabajar, ¿no? Entonces en eso yo... Si me permite, estamos, la gran ventaja es que el interface se adapta perfectamente. Tanto podemos usar en el ordenador el EasyGMAO como hacerlo en la calle, en un teléfono pequeño, grande o en la tablet. No es esto que eso es una aplicación que está preparada y pensada para una tablet de 10 pulgadas y de repente la pasas a 3 o 4 o 5 pulgadas y no se adapta y se me sale esto fuera o no. No, es un entorno web y se ajusta perfectamente a cada dispositivo. No hemos tenido que pensar en ello, no ha sido un problema. Vale, perfecto. Otra pregunta que no sé, igual a vosotros o a Javier, ¿vale? Es del tema de si usáis el mantenimiento preventivo o solo el correctivo, nos preguntan. Sí, actualmente estamos usando solo el correctivo. La complejidad de cargar todos nuestros activos y todas las gamas de mantenimiento que tenemos para cada uno de ellos es un proceso largo. Entonces, va a ser inmediato el hacerlo, pero creemos que, vista la reacción con los procesos de mantenimiento correctivo, el preventivo va a ser extraordinariamente fácil. Cualquier cosa que esté programada es siempre sencilla, cualquier cosa que sea un poco aleatoria tiene complejidad. La complejidad la hemos resuelto de forma muy fácil y rápida. El mantenimiento preventivo, por lo que hemos visto, es lo que realmente sabe hacer Soincon. Es un mantenimiento de una máquina, es una cosa programada. De hecho, inicialmente, como es lo de siempre, somos un bebé que ha empezado a andar, lo primero que hemos estado haciendo es hacer los correctivos, que además en nuestro contrato hay unos indicadores que pueden generar sanciones, por eso nos hemos centrado ahí, pero la parte de nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer la revisión de todos los armarios eléctricos cada 3 meses, es decir, 1052 armarios cada 3 meses. Ese lo hemos iniciado en la parte de correctivo, aunque no corresponde ahí. Justo la semana pasada estuvimos hablando, lo vamos a pasar ya a planificado, de tal manera que la propia aplicación nos va a decir cuándo tenemos que ir a cada uno de los cuadros. Y de ahí ese es el primer paso para luego empezar a incorporar más preventivos. Eso igual, si me permitís añadir un matiz, porque al final sí que el Gmao, por supuesto, nuestro Gmao te permite hacer un mantenimiento preventivo. La cosa, digamos, la dificultad que yo vería en el caso de UTE Alumbrado y que hemos resuelto antes es la envergadura de la cantidad de activos, ¿vale? Al final, al tener tantos activos que revisar, también genera muchos trabajos y muchos trabajos son más
más filas en la tabla que te muestra los trabajos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eso nosotros le hemos puesto solución de una forma que te permita agrupar los preventivos de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, que si yo tengo, imagínate que hacer lo que decía Javi, cada 3 meses a 1000 activos, ¿vale? Pues que yo realmente vea que este mes me toca hacer 1000 y que no tenga 1000 trabajos, sino que esté agrupado, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de ayudas que van a permitir que al final lo veas todo acotado, ¿vale? Eso, pues, al final cada caso habrá que mirarlo. Estoy seguro que habrá muchísimo trabajo ahí por detrás, que entiendo que esa es una de las barreras, ¿no? El agrupar toda esa información, porque al final son muchísimos activos y al final el peligro que te supone que si lo programas mal, luego vas a tener un montón de trabajos ahí que tienes que ir corrigiendo. Entonces yo también entiendo que esa parte pues es la que hay que estudiar mejor, pero realmente el sistema está bastante preparado. Realmente, o sea, entiendo que es una de las fases por las que tendremos que pasar con ellos. Pero bueno, no sé si así he ayudado más o menos, pero bueno, ese es un poco el concepto. Yo creo que perfecto, ¿vale? Otra pregunta que nos dicen es, a ver, esta la veo un poco más complicada, pero a ver si hay una estimación a lo mejor. Dentro del volumen de datos que hay en este número de elementos, ¿qué volumen manejáis en una infraestructura tan distribuida? O sea, nos preguntan más o menos el volumen de datos. Pues os va a sorprender, pero todos. Es decir, tenemos 500.000 de cosas sobre las que intervenir. Para que os hagáis una idea, al final es verdad que son pequeñas cosas, yo no tengo máquinas complejas, pero sí tenemos cada soporte que tenemos en nuestro inventario es de un tipo, o mejor dicho, hay 20 tipos de soportes diferentes. En cada soporte hay 1, 2 o 3 luminarias que pueden ser diferentes. Cada luminaria tiene una óptica distinta, que en base al tipo de ancho de calzada, índice medio diario o incluso la zona en la que se encuentra, si es residencial o comercial, es de un tipo determinado y todos nuestros equipos, además de tener una potencia adecuada a la instalación, tienen una programación para encendidos y apagados dentro y regulaciones dentro de la noche. De tal manera que lo sorprendente es que lo que nosotros intervenimos es sobre todo y de lo que nosotros obtenemos información es de todo, los 500.000. Es bastante fácil de contestar y lo vuelvo a repetir, la sorpresa más grande es a la velocidad a la que la aplicación carga la información. El tiempo de respuesta es prácticamente inmediato. Los 10 segundos que comentábamos a lo largo de nuestra presentación es cuando haces una búsqueda sobre un activo en el que hayas intervenido. Voy al cuadro 2, 4, 8, 6, pues venga, ¿qué información tienes almacenada? Es lo que le puede llevar un poquito más de tiempo, pero estamos hablando de eso, de tiempos absolutamente ridículos para cosas que hemos probado en el mercado. Perfecto. Unido un poco a esto, también hay otra pregunta que decía, ¿desde el programa también realizáis la gestión energética del alumbrado o únicamente está dedicada al mantenimiento? Bueno, esto os cuento un poquito. El Ayuntamiento de Madrid tiene desde el año 2010 todos sus centros de mando telegestionados. Todos nuestros centros de mando reportan un centro de control que también gestionamos nosotros desde aquí, que está en Asca, y donde se reciben todos los días pues, los datos de los 2.800 centros de mando de todas las zonas de todo Madrid. Ese sistema se está actualmente modernizando con un sistema nuevo que también estamos integrando desde aquí, que se basa en un PLC industrial y con un montón de capas de software encima y de control y demás. El nivel de intervención por parte municipal en ese sistema es muy alto. Hay complejidad, hay una brutal cantidad de gente controlando la seguridad, entonces ese sistema es bastante hermético. Tenemos los datos de energía ahí, todos los datos de energía se controlan ahí, incluso se comparan directamente todos los días con las medidas de las compañías eléctricas, tenemos acceso a las apps de las compañías eléctricas y se están comparando en tiempo real. Pero no está actualmente mezclado con nuestro software de mantenimiento. EasyGMAO es nuestro software de mantenimiento. La plataforma de Soincom nos ofrece datos para poder gestionar nuestra gente y nuestros activos.
todavía no están mezclados. Sí es cierto que en un futuro queremos hacer una intervención de unión de todos esos datos. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que nos lanzan es, entiendo que los cuadros de mando y el control están automatizados y son los que envían esos datos. Pues un poco lo que acabamos de contar. Sí están automatizados, sí se recogen esos datos, pero se hace en la plataforma municipal. La gestionamos desde aquí, es cierto, pero es una plataforma municipal gestionada por nosotros, que no es lo mismo que la plataforma de gestión de nuestro personal, que lo hacemos desde aquí e informamos al ayuntamiento. Entonces, son dos elementos que ahora mismo caminan en paralelo. Dentro de esos cambios, o el futuro que Madrid se quiere ver, siendo una de las mayores capitales de Europa, estamos incorporando algunas luminarias, es decir, el elemento final. Es verdad que pasa por el cuadro eléctrico, pero es la luminaria final, el elemento final, en el que él está dando información de sí mismo, ¿vale? Entonces, no es bastante más complejo, son muchísimos más datos a entrar en el sistema. Es una prueba que se está haciendo en unos cuantos centros de mando que tenemos aquí en Madrid y está funcionando bastante bien. Es decir, no sé si en un futuro vamos a seguir recopilando la información del armario o quién sabe si en un futuro quien nos da la información es la propia luminaria. Al hilo de... Sí, perdón, Rafa. No, solo añadir que al final la herramienta nuestra sí que permite añadir esos datos, ¿vale? Esa información. Al final, pero bueno, a veces, pues bueno, no, quizá en el futuro lo podamos hacer, pero al final la herramienta sí que te permite de cada activo ir registrando esas señales. Luego ahí ya habría que entrar a temas de qué envergadura de datos se puede mover y cuál no, o cuál necesitaríamos ya otra herramienta nuestra, que es la de Fast Monitoring, que es la de gestión de señales, ¿vale? Porque no es algo compatible de forma directa, ¿vale? Lo de las señales, al final, una base de datos como la de Gmao, tampoco voy a entrar en temas muy técnicos, pero bueno, entramos en bases de datos relacionales y no relacionales y las señales son un poco incompatibles con ciertas formas de funcionar, pero sí que el sistema, independientemente de esto, lo permite y permite registrar esas señales y lanzar labores luego de forma automática. Ya está, Rafa, era solo un poco... Sí, no, es que precisamente había una pregunta muy parecida que iba a ese hilo y la acabas de contestar, ¿vale? Porque decía, ¿es más difícil la monitorización de los aparatos antiguos o los nuevos y cómo se integran las dos partes? Es decir, ¿cómo integras los datos de los nuevos con los antiguos? Claro, nombrabais al principio que teníais aparatos de la época del VHS y el beta y teníais aparatos de este año, ¿no? Y entonces, pues alguien preguntaba eso, es decir, ostras, ¿y cuál es más fácil de monitorizar, una u otra? ¿Y cómo integras las dos? ¿No? Es un poco lo que has dicho ahora también. Lo que estábamos contando, ese sistema se llama Alavef, es alumbrado avanzado eficiente y es el que se encarga en distintas plataformas de gestionar los datos de los centros de mando antiguos y los nuevos. Lo ha dicho Javi, incidir, somos unos bebés ahora mismo con vosotros, estamos empezando, hemos empezado de forma terriblemente exitosa con el mantenimiento y la gestión de nuestro personal en la calle, veremos a ver cómo vamos integrando, pues bueno, nos emplazamos adentro de un año que seguro que el camino habrá avanzado muchísimo más. Y al respecto de lo que comentabas, pues evidentemente somos electricistas, un equipo antiguo al final se le incorporan relés para dar señales de unos y ceros, que abierto, cerrado, marcha, parado, que se acaban integrando en el sistema de control. ¿Qué es más fácil? Por supuesto, la tecnología actual. O sea, no hay color. Una cosa te va a dar una señal muy básica de encendido apagar y otra te va a decir hasta acá desayuno hasta mañana. Lo cual es evidente que es nuevo. Más volumen de datos, pero a veces tampoco que sí, vas a tener muchos más datos, ¿no? Con la nueva. Otra cosa es la complejidad o no de interpretar, que a veces, muchas veces también dices, exceso de datos nos puede dar también el decir, ostras, tengo demasiados datos, ¿y ahora cuál es el importante, no? Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que igual no me interesa lo que ha desayunado, ¿no? De acuerdo. Sobre esto que comentas, sí que tenemos una serie de indicaciones por parte del ayuntamiento que es
No almacenar muchos datos. No se trata de que tengamos miles de gigas almacenados en los sitios, sino que consigamos tratar esos datos y quedarnos simplemente con los más esenciales. Entonces, hay una primera recopilación de datos en el centro de mando y el centro de mando es autónomo a la hora de tomar decisiones. En la programación de estos centros de mando se está introduciendo también una serie de parámetros que no sé si llamarlo de inteligencia artificial, que está muy de moda, pero sí de toma de decisiones en función de determinados algoritmos. Y de esos datos solo suben arriba los críticos, con lo cual también hemos ganado muchísimo en la versatilidad del tratamiento de estos datos. Perfecto. Y la última que tengo por aquí, ha habido bastantes preguntas, se ve que lo habéis hecho muy bien, porque cuando hay muchas preguntas es que se ha interesado. Nos comentan si la herramienta dispone de algún tipo de herramienta de avisos, si no hay que estar mirando una pantalla, sino que llega un email, un mensaje automático, etcétera. Vale, esto dependiendo de cada caso, ¿vale? Nosotros en la herramienta per se tiene notificaciones, sobre todo para la parte de solicitudes, ¿vale? Que yo realizo una solicitud y lo hace, ¿vale? Luego al final sí que es verdad que eso intentamos evitarlo porque al final demasiadas notificaciones, quiere decir, cuando a ti te salen en el móvil 20 notificaciones, lo que haces es borrar todo y ya está. Entonces, lo que intentamos es que el operario o el técnico, al final que va a realizar el trabajo, tenga su panel y que lo tenga lo más limpio posible para saber qué le toca hacer. Entonces, eso es un poco el objetivo. Independientemente de eso, por ejemplo, en los preventivos podemos poner que tú puedas programar las emails. Oye, que me llegue un email 7 días antes a mí y a mi jefe de cuando este preventivo va a tener lugar, porque para mí es muy importante. Ese tipo de programaciones las puedes hacer. Y luego ya también un poco las hacemos muchas veces a medida, ¿vale? Nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos un cliente que cada vez que llega una solicitud con una tipología de mantenimiento específico, pues hay una centralita que le llama automáticamente como si fuese un robot y le dice el robot que por teléfono, o sea, como, pues eso, como si te llamase un robot por teléfono, de que ha habido una nueva solicitud. Entonces, lo hacemos bastante a medida, pese a que el sistema ya cuenta con algún tipo de herramienta para eso, ¿vale? Pero de nuevo, al final, sí que intentamos acotar y hacer la herramienta lo más intuitiva posible. Y al final una herramienta que te está constantemente lanzando notificaciones emergentes es algo que incluso si le das al usuario la potestad para elegir, al final lo que va a hacer es que se va a poner a notificar todo. Entonces es un poco, sí que el sistema hace porque te enteres, pero bueno, sí que sobre todo emails y cosas así. Perfecto. Pues yo creo que, bueno, acabamos un rato antes, ¿vale? Pero yo creo que por hoy es más que suficiente, ¿no? Lo dicho, mandaremos la grabación a todos los asistentes. Muchísimas gracias por vuestro interés y también pues ahí veréis nuestros correos electrónicos para cualquier duda, consulta o cualquier necesidad que tengáis, ¿vale? Muchísimas gracias Germán y Javier y Javier otra vez, ¿vale? Muchísimas gracias a los tres, habéis sido pues, muy prácticos y muy cercanos, ¿no? Y agradeceros vuestro tiempo y creo que habéis dado luz con este caso, ¿no? Gracias a vosotros por dejarnos intervenir y gracias también otra vez por esa flexibilidad y esa necesidad que tenéis de entendernos. Así es. Gracias. Gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.